Ponui tatu tatoa, arohanui te mahingot kainga, arohanui te honui tatoa puok haktere, o tatu henua o angarina, suercao, te rahira au te honui nos mayena, te huaai, te taina, te mahingot tatoa o kainga nei, he arohatu he maururua, tu korua pai mai ponei, mo apapatu e au e mo aamuatu I te parau api, o te anga ianga i ohumai mai ro te hare tawana, mai te mahanara e ro oku yo oera ki roto. Me hanga muki atu korua pene e te anga nei mo apapatu I te anga ianga i ohumai ei, he rongo e tahi, ko tama ua, ko here here a, I roto I te lei o te hakteringa o te hare tawana. O ira I angarina, I te taura e nei o oku, he apapatu I korua, I te anga tātoa nei, I tarai I ohumaieni ngā awa e hope anei. Te apapainga o te anga o te tau hope aena, o tu mathiti o tiena pita utini piti ahuru mamaha, nā ko apapai mato I runga I te puka, I runga I te parau, nā he riwa I korua, pa he tangata tātoa o te kainga nei, mo hakatopa mai, e mo tai o e korua. Te me hanga I angarina, heu I pe mua ka hoena, pe he tātou ka tarai ka hoena I tātou wara, pe mua ka hoena pa he huaai, pa he tangata noho, o runga I te motu iti iti nei. O ira he maururu atu te korua pai mai, he hangat ko aro a au mo aroha ki nu tātou aene, mata itai mai ene I angarina, aro te ata, aro te mata o te rapa nui, aro te uhuru, o te ata, aro te toke rau, haka unga ena, mo mataitai te koa mai e raua, mo hakarongo te koa mai, mo kai mai rau o te wānanga o te aamu, ka aamu atu ni angarina takoa, e hangaro ana au mo haoro mai mai korua e nua e koroe. I te meera I angarina, I te hora nei, he huri au I te reo, aro te reo rawa. Mo aha, mo ngaroa, e te rahira o te tangata nohirunga I te kainga nei. E iro ana tātou tanga api takoa, ina he ite, ina he angiangi tātou reo. I te ana upe ni e he ait me hohonu mat o tātou, o hapa o pe mua ka hoena. He waitahi au iau I tō kuhanga, I tō ku puai no hatuena, mo hapa o I te reo. E I angarina, e hangat ko aro apa I eu mo mahia, I te rahi nei o te aamu o te apapa e na aku, katai o atueni angarina, mo hakarongo e tātoa. He o ti maua maururu, I he tai o atu I te kora nei. I hoi puru atu I tirua mata. Y Orana Korua, muy buenas tardes. Comienzo saludando al honorable Consejo Municipal, concejalas, concejal, aquí presente, a las autoridades presentes, a todos los vecinos, vecinas, miembros de esta comunidad y también a todos, como lo dije recién, a todos y todas quienes nos siguen hoy día vía streaming y a través de nuestro canal Matauti Rapa Nui. Y en este momento también informarle que estamos en presencia de un consejo extraordinario municipal. Y por lo tanto, en nombre de Dios, Rapa Nui, todos ustedes, comunidad, abro esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal del día de hoy, donde el único punto en tabla es esta cuenta pública 2025. Presentar esta cuenta pública es, ante todo, un acto de respeto. Respeto por la confianza que ustedes han depositado en esta administración. Rendir cuenta con transparencia y responsabilidad es una práctica y obligación legal que hoy retomo con fuerza y convicción. Este momento que ocurre una vez al año busca acercar el trabajo del municipio con cada uno de ustedes, tal y como lo establece el artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Y en esta cuenta pública es la primera de mi administración y en mi calidad de alcaldesa y representa
los primeros 100 días y un poquito más de trabajo. Un esfuerzo colectivo de todos quienes forman parte de esta municipalidad, profesionales, técnicos, administrativos y funcionarios que desde sus diferentes áreas y responsabilidades trabajan para que Rapa Nui sea una mejor comuna. También agradezco el equipo de concejalas y concejales, quienes desde el mes de diciembre han asumido múltiples tareas con compromiso y determinación. Desde mi lugar como alcaldesa, les agradezco su esfuerzo y labor. Soy testigo del trabajo que realizan día a día, levantando las inquietudes de la comunidad y que luego analizamos en el Consejo Municipal y en las diferentes instancias de trabajo. Es importante señalar que se elaboró un documento de gestión de la Administración 2024 y que se consolidó con la información que proporcionaron los directores de la municipalidad, que hay varios aquí presentes y aprovecho a saludarlos a todos, quienes dieron fe también de la información entregada. Este documento estará disponible para ser descargado desde la página web del municipio en los próximos días para toda la comunidad. Pero hoy, este acto de cuenta pública que me toca encabezar, y tal como lo menciona la ley, es un extracto de la gestión. Y hoy los invito a que miremos el futuro. De forma presencial tenemos hoy día más de 150 personas, representantes de nuestra comunidad, que se suman, por supuesto, a quienes también están participando de manera virtual. Por lo cual este es el momento perfecto para informarles de mis primeros 100 días de trabajo y del nuevo programa de gobierno municipal. Y este nuevo programa de gobierno municipal, Hakaara, tiene varios significados para nosotros. Primero, el de nuestra genealogía. Segundo, nuestra descendencia. Y finalmente, un llamado a despertar. Es por eso que decidimos no utilizar ningún apóstrofe. Veo que me están mirando desde la Academia de la Lengua. Decidimos no utilizar ningún apóstrofe para que pueda representar los tres significados al mismo tiempo. Hakaara se centra en la familia, como eje central de toda mi gestión y administración. Desde aquí construiremos las próximas iniciativas municipales, donde varias de ellas en estos pocos meses de gestión ya hemos logrado implementar y dando nuestras primeras señales. Y comencemos con el eje niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Apenas asumí el pasado 6 de diciembre, inmediatamente quisimos fortalecer el acceso a la educación superior con la creación de la Beca de Educación Superior Rapa Nui 2025, que permite a casi 50 jóvenes de la comuna recibir un apoyo económico inédito, que consiste en 400.000 pesos mensuales entre marzo y diciembre de cada año, para colaborar en gastos de viviendas, de alimentación y otros gastos asociados al financiamiento de la carrera universitaria. Con esto ayudamos directamente a la economía de las familias y esta medida tiene un monto total de inversión anual de 192 millones de pesos. Y quiero decir que esta beca llega para quedarse y año a año abriremos más y nuevos cupos para que las próximas generaciones también tengan la oportunidad de estudiar y perfeccionarse. Desde marzo ya comenzamos con las transferencias de los primeros pagos. Y agradezco a las familias y a los jóvenes que me han hecho llegar sus agradecimientos. Y eso confirma que vamos por un buen camino. Pero me pone aún más contenta
que todos ustedes pudieron postular a través de una convocatoria abierta, transparente y que fue revisada por los trabajadores sociales del municipio. Abrir y publicitar las convocatorias retorna la dignidad a las ayudas sociales. A todos los jóvenes que hoy quizás están en el continente y mirando vía streaming, les digo, quédense tranquilos. Mientras sea su alcaldesa, velaré para que tengan los recursos necesarios y puedan así cumplir con sus metas educacionales. Y no nos confundamos, esta es una nueva beca que viene a mejorar el apoyo económico a las familias y que sumó a la que ya existía y que aún mantenemos, que es la beca alcalde, y que aportaba desde 50.000 pesos mensuales a los jóvenes. Pero hoy nuestros estudiantes están recibiendo un aporte mayor y significativo, 400.000 pesos mensuales que sé que usan a conciencia y en apoyo de sus familias. Pero hay más. Para los profesionales que se han logrado titular y necesitan apoyo económico para seguir perfeccionándose, hemos otorgado el financiamiento de varios magísteres a quienes cumplan con los requisitos académicos y la ficha social. Cualquier duda, siempre se pueden acercar a la oficina de Dideco. Ahora bien, con el objetivo de seguir fomentando que nuestros jóvenes puedan ingresar a la universidad, lanzamos hace poco el preuniversitario municipal gratuito, que les permitirá tener clases con profesores especializados, material de estudio actualizado y ensayos periódicos. Aún quedan cupos disponibles. Y porque los niños, niñas y adolescentes son importantes en esta gestión, ya iniciamos la entrega de kits escolares a más de 365 estudiantes, porque sé que aliviará el presupuesto de las familias. Además, quiero contar a toda la comunidad que ya estamos trabajando para que a futuro, próximamente, implementemos la Oficina Local de la Niñez, ajustando su programa a la realidad y a la necesidad local. Gracias, Sofía. Y para ir concluyendo este primer eje, refuerzo mi compromiso con la educación. A fin de año iniciaremos los trabajos para mejorar la infraestructura de ambos establecimientos municipales. Y sé que muchos padres y madres y apoderados era una noticia que estaban esperando. Me encantaría soñar en grande y tener un nuevo Liceo Lorenzo Baeza Vega. Por lo pronto y en el corto plazo se generarán arreglos a la infraestructura, pero quién sabe si más adelante los sueños sí se pueden volver realidad y tengamos un nuevo edificio. De hecho, aprovecho a saludar a la Catherine Ringelin de DAEM, aquí presente también, que la he visto y que hemos trabajado muy colaborativamente con respecto a esto. Continuemos con el eje dedicado a las mujeres. En este nuevo programa de gobierno municipal, Jakaara, sabemos que las mujeres son un pilar fundamental en el desarrollo de las familias. Es por eso que, después de 5 años, traigo de regreso a Cernamec, con el objetivo de brindarles mayor protección y fomentar la independencia económica. Gracias a este convenio, que me permitió inyectar al municipio nuevos recursos por más de 339 millones de pesos anuales. Abriremos 5 líneas de trabajos enfocados en la prevención, la atención y recuperación de las víctimas, recuperación de quienes se han visto vulnerados de sus derechos, promoción del emprendimiento y el programa 4-7, que promueve la libertad económica de las madres. Todas estas líneas de trabajo serán ejecutadas, por supuesto, por la Dirección de Desarrollo Comunal Dideco.
Atraer nuevos y más recursos para nuestra municipalidad, como es el ejemplo de Cernamec, era parte de mi compromiso de campaña y que hoy como alcaldesa seguiré trabajando para una mayor atracción de inversiones. Pronto renovaremos el convenio con Prodemu para la realización de varios talleres, para darle continuidad, como por ejemplo en los talleres de confección de carteras, sombreros de fibra natural, un taller de taraírongorongo y un taller de confección de traje típico. Pero siempre son necesarios más y mejores espacios para fortalecer el bienestar personal. Es por eso que en marzo realizamos una serie de actividades en conmemoración del Mes de la Mujer, culminando con una jornada de autocuidado en el Marae de Jangapico. E inspirados por estas experiencias y por los excelentes resultados obtenidos, Dideco lanzará próximamente la Agenda de la Familia, que permitirá a cada uno de los miembros de nuestra comunidad disfrutar de espacios de recreación y encuentros una vez al mes. Con esta iniciativa buscamos fortalecer la convivencia y la vida en comunidad. Aprovecho este momento para invitar a todas las mujeres también a celebrar el Día de la Madre, que se aproxima el próximo sábado 10 de mayo en el Marae de Jangapico, donde podrán disfrutar de una jornada de bienestar y autocuidado desde las 10 de la mañana, que tendrán varias estaciones de autocuidado con masaje, manicure, música en vivo, diversos talleres, todo lo que nos gusta. Por lo tanto, nos vemos el próximo sábado 10 de mayo. Sigamos avanzando en el programa Jacara, donde ya sabemos que su eje central es la familia. Y sobre ese punto, ¿qué ocurre cuando la familia comienza a reunirse, a dialogar en la misa, en los curantos? Cuando intercambian ideas y crean proyectos con un mismo fin común. ¿Qué ocurre? Bueno, nacen las organizaciones sociales. Nuestra isla cuenta con más de 100 organizaciones sociales activas, que hacen una tremenda labor por el desarrollo de nuestra comuna. Y es por eso que estuvimos trabajando en un programa de fortalecimiento para todos ustedes, que le permitirá a cada organización obtener hasta 8 millones de pesos y que podrán utilizar en compra de equipamiento, ejecución de actividades, es decir, todo para el crecimiento de su organización. Las bases del concurso, que deben ser aprobadas previamente por el Consejo Municipal, serán publicadas en una convocatoria abierta a la comunidad, garantizando que todas las organizaciones puedan participar. Y quiero ser enfática, he instruido a los equipos para que todos los programas o acciones que realice el municipio y que implique entrega de recursos sean publicitados, para que todas y todos tengan la oportunidad de ser beneficiados. Un ejemplo de ello es la campaña reciente. ¿Quieres ser un proveedor del municipio? ¿Alguien habrá participado? Que consistió en charlas de capacitación sobre el ingreso a mercado público, de cómo inscribirse y cómo participar en los requerimientos de nuestra municipalidad. Y eso les abre oportunidad de poder postular para ser proveedores de bienes y servicios a la municipalidad y como también a cualquier institución pública. Muchos se han subido al carro, pero necesitamos que más emprendedoras y emprendedores asistan a las próximas capacitaciones. Este debe ser un municipio que entregue mayores oportunidades a todos quienes deseen trabajar y hacer bien su trabajo. Sabemos bien el inmenso esfuerzo que las familias han desplegado para reactivar la economía, que fue tan dañada durante los casi 1000 días en que la pandemia mantuvo las fronteras aéreas de nuestro territorio cerrado. Es por eso que en mi labor como CORE, anteriormente, trabajé para atraer recursos a la isla a través del programa Proempleo, todos lo recordamos, que ayudó a más de 800 familias. Estamos hablando de un monto que superó los 7.000 millones de pesos solo para ese programa. Por eso hoy estamos enfocados en generar iniciativas que aseguren
un mejor desarrollo económico para la comunidad, porque el éxito económico de cualquier territorio implica el trabajo colaborativo entre todos los actores que viven en la isla. Veo a varios miembros acá del Consejo de Turismo, aquí está. Sabemos que el turismo es un motor importante en nuestra economía. Por eso en diciembre de este año creamos el Consejo Asesor Intersectorial de Turismo de Rapa Nui, que permitió volver a sentar a todos los actores a la mesa para avanzar en un plan común que nos permita consolidar la isla como un destino auténtico, donde los visitantes valoren la cultura, la cercanía y la experiencia local. Con orgullo puedo decir que este nuevo órgano en pocas semanas ha dado pasos significativos, logrando financiamiento y plazas gratuitas, de hecho, en la próxima Feria del Turismo Mundial que se reunirá en Osaka, Japón. Además, se encuentra trabajando arduamente para reactivar también la ruta tan esperada hacia la Polinesia. En esa misma línea, para seguir fortaleciendo este sector, aprobamos el Plan de Desarrollo Turístico, el PLADETUR, con foco en el crecimiento sostenible y sustentable del sector. Y una de las primeras acciones que empezamos a desarrollar y que está contenida en el plan es mejorar la experiencia para nuestros visitantes. Es por eso que implementamos de forma permanente la incorporación de grupos de música local en el aeropuerto, todos lo han visto, que permitirá que nuestros artistas tengan una nueva fuente de financiamiento y dar una refrescante bienvenida a los turistas con una experiencia única y enriquecedora. Y todo eso gestionado también a través de la Dirección de Turismo, donde también aquí tenemos al director presente. Gracias a este nuevo trabajo colaborativo entre el mundo privado y público, estamos seguros de que lograremos desarrollar una actividad económica que se armonice con la sostenibilidad, la sustentabilidad, porque el cuidado de nuestro territorio y la preservación de nuestra herencia cultural es primordial. Y aquí veo a varios miembros del turismo, entre los asistentes. A todos ustedes quiero agradecerles por la confianza y por el profundo compromiso con Rapa Nui. Veo aquí Cámara de Turismo, Asociación de Guías por ahí, asistente también de la Asociación Acá Turismo, Rapa Nui por ahí, entre otros, y varios más actores. Les doy las gracias por estar aquí. Claramente, el desarrollo de nuestra infraestructura pública es fundamental en el desarrollo y la fidelización de los mercados turísticos. Y hay un tema que se cruza también con el turismo y también con la vida en comunidad, y es la tenencia responsable de mascotas. Durante este año debemos comenzar a trabajar en la creación del primer canil municipal, acompañado de una campaña de adopción segura y fiscalización de tenencia responsable. Aquí miro a nuestra concejala Moico, que siempre ahí lo pusieron sobre la mesa. El bienestar animal es un tema que necesito que abordemos todos juntos. Desde la municipalidad desplegaremos recursos para ir en búsqueda de la solución. Pero cada uno de ustedes tiene mucho que aportar en este tema que nos afecta a todos. Este canil tendrá como objetivo subsanar un problema que nuestra comuna arrastra hace mucho tiempo y se ha transformado en un problema de seguridad pública hoy día. Y llegó el momento de encontrar una solución en armonía. Nuestra misión es concientizar y que el canil permita crear un programa de adopción segura. Las mascotas son parte de nuestras familias y es por eso debemos reconocer sus derechos y necesidades. Debemos proporcionarles un hogar seguro y atención médica adecuada. Por eso trabajaré para fortalecer las líneas de acción de la veterinaria municipal y Caballares. Debemos avanzar a paso firme para contener la problemática de animales abandonados en la calle
o que no tienen la supervisión adecuada de sus dueños. Y como estamos hablando de mayor seguridad y calidad en las calles, continuemos con el proyecto del Ministerio de Obras Públicas. Para mí fue un orgullo participar de un hito tan importante junto a usted, delegado, junto a la ministra también de Obras Públicas y junto a todas las autoridades aquí presentes, con quienes encabezamos la ceremonia de instalación de la primera piedra para realizar este trabajo de pavimentación de los caminos IPA 1 y IPA 2, la que se realizará, de hecho, con un sistema de reciclado especial para la isla. Un proyecto de 14.000 millones de pesos que incluye el camino central de la isla y toda la ruta costera, con un modo diseñado para las condiciones del territorio. Desde la municipalidad aprovecharemos las capacidades que se van a instalar en la isla durante este tiempo para buscar soluciones y resolver los problemas de nuestras calles urbanas. Porque mejorar la infraestructura de la isla es mejorar la calidad de vida. Por eso a continuación mencionaré los proyectos de infraestructura que junto a los diferentes departamentos del municipio y profesionales especialistas comenzaremos a trabajar. Primero, la construcción de un nuevo centro de residencia para personas mayores. Este nuevo proyecto busca armonizar dos servicios de forma simultánea. Por una parte, las actividades de recreación, salud y alimentación que ya brinda nuestro actual centro diurno, y por otro lado, el nuevo servicio de residencia para personas mayores en situación de vulnerabilidad que tanto necesitamos. Este fue un compromiso de campaña y por eso le daré la urgencia que requiere para que dentro de los próximos 2 años podamos estar inaugurando este nuevo centro de residencia para personas mayores con mayores actividades recreativas y mejores cuidados para su salud. Nuestros Coro Inúa necesitan que podamos crear más y mejores condiciones para ellos, porque se merecen una mejor calidad de vida. Es por eso que para Arideco también tengo una nueva tarea. Varios de los coros Inúa que asisten al centro diurno hoy no cuentan con servicios de alimentación durante el fin de semana. Entonces, crearemos sistemas de turno y mayor dotación de profesionales para entregar alimentación de lunes a domingo a quienes más lo necesitan. Las personas mayores son los portadores de nuestro patrimonio inmaterial. Son quienes han trabajado por nuestra isla y las autoridades debemos estar a la altura de sus cuidados. Debemos trabajar por preservar y valorar la memoria histórica de Rapa Nui. Segundo punto, en tema de infraestructura, es las viviendas sociales. Como tabana, como mujer Rapa Nui y madre, tengo clara la importancia de lo que significa una vivienda para una familia. No solo es un espacio privado e íntimo, sino que además reivindica la dignidad de las personas. Por lo mismo, y a tono personal, he puesto una especial preocupación en esclarecer la situación vivenciada por los beneficiarios de Serviu en los últimos tiempos, una deuda y promesa histórica, tanto de los gobiernos centrales como locales. Es por eso que hoy me encuentro en una etapa de investigación y estudiando las mejores alternativas para subsanar el evidente abandono en el tema. Es el momento de dar una solución definitiva y final a este tema tan sensible que afecta a las familias de la isla. Durante este primer año, junto a un equipo de expertos en la materia y con experiencia comprobada, esperamos entregar soluciones definitivas que deberán ser ejecutadas durante mi mandato.
A todas las familias que llevan años esperando, les digo que están en mis principales preocupaciones y ocupaciones. Sé que han esperado mucho, algunos más de una década, algunos otros que han muerto esperando. Por eso hoy pedirles un poco más de tiempo es vergonzoso. Pero esta alcaldesa que asumió hace solo 4 meses está de cabeza creando un plan de trabajo para que la espera finalmente termine. Tercer punto en infraestructura. De hecho, ahora hablando de vivienda, Core, ahí la he visto, detrás de este tema. Tercer punto en infraestructura, las calles. Me encantaría, en 4 años, me encantaría resolver este tema en 4 años. Todo el tema de la pavimentación y arreglo de nuestras calles. Pero no puedo mentirles. Todo en 4 años no podrá ser reparado. Todo. Lo que sí me comprometo es a concentrar la energía en un gran proyecto, ya sea para Atamutequena o para el borde costero, que implique repavimentación, luminarias y mejoramientos de fachada. Todas estas nuevas infraestructuras requieren el uso de energía. Y hoy estamos en una crisis energética. Las energías renovables no convencionales han dado respuesta a esta crisis que vive el mundo. El cambio climático y las particularidades de nuestro territorio exigen el inicio de una transición que garantice la autonomía energética de Rapa Nui. El puntapié inicial de este camino fue la aldea educativa, Comana, Honga Aotemana, donde se instaló una planta solar, financiada por el Ministerio de Hacienda de Francia, en un trabajo conjunto con nuestra Secretaría de Planificación, donde la directora también se encuentra por aquí, también con la ayuda de la Armada de Chile y varios otros actores que colaboraron en este proceso. Delegación. Este proyecto, que garantizará un suministro eléctrico estable y sustentable para más de 400 estudiantes, buscará ser replicados en otros lugares del territorio. Y es una buena muestra de las prioridades de la hoja de ruta de la nueva administración. Buscar recursos para la incorporación de nuevas tecnologías que nos permitan seguir protegiendo nuestro territorio. Y en esa misma línea, pronto realizaremos un foro empresarial, donde diferentes empresas con reconocimiento internacional y proyectos exitosos presentarán en nuestra isla soluciones para mejorar la eficiencia de los recursos hídricos, la incorporación de energías renovables no convencionales y, por supuesto, sobre la gestión de residuos. Y este foro empresarial se desarrollará entre el 21 y el 25 de mayo y que incluye la visita del embajador de Francia, quien estará representando el Ministerio de Hacienda francés, que donó esta planta fotovoltaica a la aldea educativa. Y junto a esa empresa también que llevó adelante, que estuvo a cargo, que se llama Ecosan, presentarán diferentes soluciones para Bayarepa, para los tratamientos de aguas servidas y también para la gestión de residuos. Otro aspecto en cuidado medioambiental es que hace un mes mejoramos el retiro del reciclaje en los puntos limpios. Han sido escuchados, concejales, que hoy se extiende hasta los fines de semana. Hubo varias fotografías que mostraron descuido los sábados y domingos en ciertos puntos limpios, que hoy subsanamos gracias a un grupo de trabajadores que se preocupa de sacar el reciclaje y llevarlo a Orito durante toda la semana, gracias a un sistema de turnos que nos permite hoy día funcionar de lunes a domingo. También existe un compromiso que debemos conquistar dentro de los próximos años, que es la creación de la Corporación de Medio Ambiente,
que nos permitirá avanzar en más convenios, donaciones internacionales, atracción de inversiones y la incorporación, por supuesto, de nuevas tecnologías. Hablamos de nuevas alianzas. Estamos trabajando en un convenio, de hecho, con el Coro Nui Otebaicaba, aquí presente, para apoyarlos en la tremenda labor que hacen. Velar por el cuidado de nuestro océano junto a otros actores de nuestra comunidad es fundamental para nuestro frágil ecosistema. Y después de años de esfuerzo, donde muchos, de hecho, de sus actuales consejeros trabajaron para que el Estado de Chile promulgara la creación del área marina y costera protegida de múltiples usos para Rapa Nui, que sumada al Parque Marino Motu-Moti-Rojiva se convierte hoy en la más grande de toda América Latina. Para ustedes, el Coro Nui Otebaicaba, refuerzo mi compromiso. Felipe. Refuerzo mi compromiso y apoyo para seguir avanzando en esa tarea. Tenemos muchos desafíos en materias medioambientales, pero debemos comenzar priorizando y actuando. No podemos abordar todo en 4 años, pero sí avanzar con paso firme. El último compromiso para esta primera cuenta pública en materia medioambiental es avanzar en la digitalización del municipio. Aquí tenemos algunas luces, menos el discurso. Partamos por casas. Debemos disminuir el excesivo uso de impresiones al interior de la municipalidad. Una práctica que se arrastra hace años y ya es el momento de avanzar a una práctica más sostenible. Hoy estamos impactando negativamente en la huella de carbono, desgastando recursos e incluso ralentizando nuestros propios procesos administrativos. Todo esto nos volverá a una municipalidad más verde, más ágil para dar respuesta a ustedes, los usuarios, y otorgaremos más transparencia en los procesos. Bueno, sigamos con cultura o paramos o lo dejamos hasta aquí. ¿Están cansados? Voy quedando sin voz. Bueno, porque voy en la mitad de la cuenta pública. Queda menos. De hecho, voy a aprovechar para tomar un poco de agua, si no les molesta. Hoy, nuestra municipalidad está canalizando todos sus esfuerzos económicos a través de la Corporación Municipal de Arte y Cultura, la cual ha emprendido un proceso de transformación para convertirse en una entidad gestora de proyectos culturales y que logre atraer sus propios recursos. Espero que el equipo de la corporación cada año pueda ir generando una independencia económica del municipio. Durante estos meses se ha diseñado un programa de actividades que abarca distintas fases. A corto plazo se propone la realización de diversos talleres de máscaras, clases de Rapa Nui, formación de historia, ciclos de cine al aire libre, talleres de baile y canto, incluso clínica de ajedrez con la campeona nacional que viene prontamente, de hecho el próximo mes de junio. A mediano plazo también tenemos propuestas. El directorio busca crear espacios que fomenten el encuentro de la comunidad con diversas disciplinas artísticas, entre ellas intervenciones musicales y teatrales, además de la generación de exposiciones de arte local, donde los artesanos y artistas puedan mostrar sus creaciones con la isla y el mundo. Y medidas a largo plazo, se pretende implementar un programa anual de festividades que combine música, danza, teatro y arte contemporáneo, posicionando a Rapa Nui como una verdadera capital cultural en la Polinesia. Aururu. Otra medida es lo que estamos trabajando desde el municipio junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su programa Red de Cultura, que es el nuevo Plan Municipal de Cultura.
que desde el próximo 12 de mayo iniciará con las jornadas participativas para su construcción. Por lo tanto, aquí ya extiendo la invitación a todos aquellos que se quieren sumar. Con todas estas medidas buscamos promover y preservar nuestra riqueza e identidad cultural. Continuando con el trabajo de las corporaciones municipales, el deporte es un eje central en nuestra cultura y en nuestra vida. Y en lo que va del 2025, la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Rapa Nui ha fortalecido su presencia en la comunidad, aumentando la oferta de talleres de 10 a 16. Hoy ofrece una mayor diversidad de disciplinas, integrando deportes tradicionales y nuevos, con un enfoque formativo y recreativo. Hay algunos, de hecho, del equipo aquí presente. Y en lo que respecta sobre el apoyo a los deportistas y asociaciones, se han entregado hasta ahora cerca de 30 millones de pesos, permitiendo que muchas y muchos talentos deportivos puedan participar en competencias y actividades dentro y fuera de la isla. Como también, últimamente, una transferencia reciente de casi 70 millones de pesos para los participantes del próximo Campeonato Mundial de Canotaje Polinésico en Brasil. Este proceso ha sido acompañado de una gestión clara, cuidando el orden en las rendiciones y apoyo técnico, asegurando así el uso eficiente de los recursos públicos. A nivel interno, se ha avanzado en la digitalización de archivos, el ordenamiento de proceso y la implementación de protocolos de atención, ahí también. Y además, en estos últimos 2 meses se han establecido vínculos con el Comité Olímpico de Chile, la Federación de Voleibol, la Federación de Atletismo y la Federación de Judo, con el objetivo de traer herramientas, formación y oportunidades concretas para nuestros deportistas. Claramente seguiremos trabajando de manera articulada con los jardines infantiles, colegios, el Centro de Personas Mayores y distintas agrupaciones locales, promoviendo el deporte como una herramienta de bienestar físico y emocional, fomentando cohesión social y con una mirada de salud integral. Y si hablamos de salud, hablamos de vida saludable. La evidencia hoy señala que la prevención es la estrategia más importante y con mayor impacto en el bienestar de una comunidad. Y en ese contexto que el desarrollo de programas de educación en salud, así como la pesquisa precoz de patologías médicas, juegan un rol determinante en la salud de las personas. Es importante aclarar que la municipalidad no está a cargo del hospital. Sin embargo, colaboramos con recursos para el buen desarrollo de nuestro centro de salud, aportando con el financiamiento de funcionarios que trabajan en el hospital y con el financiamiento también del centro de hemodiálisis que superan los 300 millones de pesos anuales. Sin embargo, estoy consciente que dentro de mis promesas de campaña está la creación de un departamento de salud comunal que nos permitirá trabajar con atención domiciliaria a los coros, a las NUA, además de impulsar campañas de prevención en temas como alcohol, drogas y alimentación. Trabajaremos en el mediano plazo junto al cuerpo de concejales aquí presente. Estoy contenta porque en muy poco tiempo y en tan solo unos pocos 100 días y más, hemos materializado iniciativas que impactan positivamente en las familias de Rapa Nui. Y todo esto se ha realizado gracias al trabajo de cada uno de los funcionarios municipales. Y hay varios aquí presentes. A los más de 800 funcionarios, quiero decirles que entiendo que no es fácil la adaptación
a una nueva metodología de trabajo. Después de tantos años. Solo agradezco a todos quienes se han sumado con el mejor de los ánimos, porque entienden que con su trabajo nuestra comuna avanza, como también el bienestar de sus familias. Hoy, con el equipo de recursos humanos, de hecho, se está trabajando en varias medidas. Lo más próximo son las jornadas de bienestar municipal, para que a nadie le sorprenda, que se realizarán durante el mes de mayo, donde invitamos a participar a todas y todos los funcionarios del municipio, sin importar su calidad contractual. Será un espacio donde podrán recibir información sobre el funcionamiento interno de la municipalidad, pero también un encuentro donde recoger sus ideas y propuestas, mediante una encuesta que nos mostrará de manera cuantitativa dónde debemos poner el mayor esfuerzo para entregarle a ustedes mejor bienestar laboral. Otra medida es incentivar a los funcionarios que hoy trabajan en el municipio, que tienen años en la planta y también en la contrata, a realizar carrera funcionaria. Los alentamos a continuar con sus estudios profesionales, a tener oportunidad de subir de grado y mejorar su situación laboral en cuanto a remuneraciones, que sé que es una gran inquietud. Tenemos una potente alianza con Subdere, que beca un 100% a los funcionarios que deseen obtener un título técnico, profesional o diplomados acorde a sus funciones. Actualmente tenemos funcionarios capacitándose de manera presencial de las nuevas normativas y plataformas, como también en compras públicas, para conocer la modernización en cuanto a la ley de compras. En patentes también hay de manera telemática para realizar mejores gestiones. Y en la ley de planta también hay capacitaciones para realizar un proceso más óptimo y entre todas otras capacitaciones. Y durante el segundo semestre lanzaremos el programa de capacitación municipal para los funcionarios de todas las calidades contractuales, incluyendo a los honorarios, para que puedan capacitarse en habilidades técnicas con cursos de perfeccionamiento. Y finalmente, estamos trabajando en los perfiles de cargos de las personas contratadas a honorarios para clarificar sus funciones y terminen los contratos genéricos que hace años en la municipalidad. Hoy, ya al concluir esta cuenta pública, quiero agradecer y quiero expresar mi más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes, a los presentes, a los que hoy nos están escuchando. En estos 4 meses hemos recorrido un camino lleno de desafíos, pero también de grandes logros. Este año hemos avanzado con paso firme y cada paso que damos es gracias al esfuerzo y la colaboración de todos y todas. Sabemos que siempre quedan pendientes para mencionar temas que aún debemos abordar y metas por alcanzar. Sin embargo, lo importante es que seguimos avanzando, con la mirada puesta en un futuro mejor para nuestra querida isla. Cada proyecto realizado, cada mejora implementada es un testimonio de nuestro compromiso y dedicación. Hoy celebramos los avances que hemos logrado juntos, desde las nuevas oportunidades para los estudiantes de nuestra isla, hasta la preservación de nuestra cultura y medio ambiente. Cada logro es un reflejo de nuestra unidad y determinación. Pero no nos detenemos aquí. Continuaremos trabajando incansablemente para abordar los desafíos que aún nos esperan, siempre con la convicción de que juntos podemos lograrlo. Agradecimientos
especiales esta noche, ya concluyendo esta cuenta pública. Agradecimiento especial al Hotel Nayara, Hangaroa, quienes nos facilitaron este salón de forma gratuita para esta presentación. Un fuerte aplauso, por favor, para ellos. Y aquí también un agradecimiento especial a todo el equipo municipal que han colaborado para el desarrollo de este evento esta noche. Como también a todas las instituciones presentes que nos han colaborado para el desarrollo de nuestras distintas actividades a lo largo de este pequeño periodo. Finalmente, gracias a todos por su apoyo, por su confianza y por ser parte de este proceso de transformación. Sigamos adelante con la certeza que juntos podemos construir un Rapa Nui con mayores oportunidades para las familias de nuestra isla. Maururu, kia korua ta'atoa, itponei, hakarongo mayena. Y terminando esta sesión solemne, quiero también, para finalizar, en nombre de Dios, Rapa Nui y todos ustedes, comunidad, cerrar esta sesión extraordinaria. Aroha nui tatou, Maururu. 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 Maururu.